Estás escuchando Milenio 3 por Ayuca Náutica. 1:09. ¡Qué sensación! Volver a decir estas palabras en directo. ¡Qué sensación! Volver a estar en la mágica nave del misterio radiofónico. ¡Qué sensación, amigos! El reencuentro con toda nuestra audiencia. ¿Estáis ahí? Esto es como hacían los astronautas soviéticos, aquellas llamadas, llamando al espacio exterior. Nosotros llamamos a los receptores, a los amigos, a las amigas, a las personas que en coches, a las personas que en cualquier circunstancia ahora mismo, terminando, comenzando las vacaciones, a las personas que sintonizan con la cadena SER, con la radio, con Milenio 3, para pasar 3 horas de misterio, emoción, entusiasmo sobre todo, e ilusión por comunicar. Curiosa también la sensación que tiene todo este equipo de haber pasado un tiempo largo investigando, descansando, documentándonos, el ansia que teníamos de estar en este mítico Estudio 1. Al micrófono amarillo, que se escuchen músicas como esta que nos acompaña en el primer despegue del año radiofónico, la temporada empieza ahora, y sobre todo sentir, es algo muy especial, que efectivamente hay vida, estáis ahí, al otro lado. Y queridos amigos, la verdad es que más novedades no pueden salirnos al paso este año. Novedades de todo tipo, novedades que tienen un único fin, que todos juntos disfrutemos de este arte extraño, misterioso, no deja de ser lo que es la comunicación radiofónica. Una comunicación que nos abruma, porque no solo llega a través del receptor, sino que, y los últimos datos son absolutamente alucinantes, en Internet rompe todas las barreras. Nos hemos encontrado a personas en diferentes puntos del mundo y de España, por supuesto. ¿Cuándo regresáis? Bueno, 1:11, 3 unos. El momento es este. Y traemos, como digo, muchas sorpresas. Ante todo, la necesidad de contar historias. Una nos impresionó profundísimamente a todo este equipo hace un par de años. De verdad que no soñábamos que esta noche íbamos a conectar directamente, podríamos conectar con personas que están en la ciudad del fin del mundo. Pueden hacerse muchos reportajes, muchas conexiones. Los enviados especiales pueden estar en lugares y enclaves de lo más diverso, pero ¿os imagináis una conexión, una crónica en vivo en esta primera hora con la ciudad fantasma, la ciudad del fin del mundo? Pues será solo uno de los contenidos. Gracias por todo vuestro cariño, gracias por estar ahí, gracias por hacernos saber, hacernos sentir que somos importantes para vosotros. Gracias porque nos ha llegado con una onda, con un eco, con una sensación absolutamente extraordinaria. Y a mi lado, como siempre, en este remozado estudio que apenas disfrutamos la pasada temporada. Por cierto, amigos, empieza la 10ª temporada de Milenio 3 en la cadena SER. 10ª temporada. Como siempre, a mi lado, Carmen Porter. Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Lo echábamos de menos. Es que esta madera, esta taza que tengo aquí legendaria, estos ordenadores, estos papeles, estos amigos que ahora voy a presentar, echábamos de menos todo. Ya teníamos ganas de el mono, directamente el mono. Otra vez en la nave, ¿verdad? Y contar tantas cosas que hemos recopilado durante estos meses de descanso y también de investigación, porque hay muchas novedades, Iker, como bien decías, y estamos aquí para cumplir una 10ª temporada. Yo creo que mejor que nunca y con más ilusión que nunca. Eso desde luego, mejor, lo dirán los oyentes, ilusión toda. Es más, hay una novedad, abrimos líneas de contacto, la interactividad va a ser fundamental porque han cambiado. Amigos, amigas, lápiz y papel o tecleo en el ordenador, como queráis. ¿Vías de contacto nuevas? Un número nuevo, donde enviar los mensajes de móvil, los SMS, 27699, 27699, palabra clave milenio, espacio, vuestros mensajes. Y luego, como siempre, milenio3 con número, @cadenaser.com, y a través de la web cadenaser.com nos pueden dejar, segundo a segundo, Iker, todas sus sugerencias, todas sus preguntas, esas vías de contacto. Cambia el número de SMS, 27699. Y si vamos a conectar con la ciudad del fin del mundo, quizá las imágenes más sobrecogedoras que yo he visto en mi vida. Una ciudad de 70.000 almas donde ya no puede vivir nadie, ni vivirá nadie en 27.000 años. Aldeas arrasadas, arrancadas por los bulldozers porque estaban contaminadas. ¿Os acordáis de la catástrofe terrorífica de Chernóbil, cuando una gigantesca estrella de fuego se elevó sobre los aires y pudo acabar con parte del mundo? Bueno, ¿qué pasó allí? ¿Qué pasa ahora? Es increíble. Esta noche vais a tener el latido de ese lugar, porque allí están dos compañeros nuestros para la intercomunicación. Mirad, antes de presentar a nuestra estrella indiscutible de este año, hay un tema que es tabú, o que siempre ha sido tabú, o que es muy polémico, y que siempre nos han preguntado por él.
siempre, desde el año 2002, primer día de junio que entramos aquí. ¿Os suena la palabra caballo de Troya? Sí, sí, caballo de Troya. Seguramente el libro de mayor impacto en la historia de los misterios, las novelas, los ensayos, las ficciones o no. Mucha gente nos preguntaba, ¿Caballo de Troya, el famoso libro de J.J. Benítez, el gran reportero navarro, es real o no? Y esa pregunta la hemos ido postergando, por muy diferentes motivos. Pero esta noche inauguramos otra sección que va a ser una bomba de relojería, donde vais a poder escuchar muchas cosas y sacar vuestras conclusiones. La radio mágica, el túnel del tiempo. Y desde ya os pido vuestra opinión. Caballo de Troya, ¿lo habéis leído? Esa historia de unos documentos de un viaje en el tiempo que contaba otra historia de Jesús de Nazaret, ni más ni menos. J.J. Benítez, acusaciones terribles de que era un plagio, que era solo novela. Benítez diciendo que era información real. ¿Qué creéis que es Caballo de Troya? ¿Os apasionó Caballo de Troya? ¿Cambió vuestra vida? Nos contaban amigos libreros que la gente en los años 80 llegaba a las librerías de Madrid y otros puntos de España, como decíamos antes, casi con el mono. Ha salido la nueva entrega del libro de Benítez. ¿Qué verdad había ahí dentro? ¿De dónde nace todo eso? Bueno, esta noche hablamos con documentos que seguramente nunca habéis escuchado, de la gran polémica del libro, como digo, más explosivo de todos los tiempos en cuanto al misterio. Un fenómeno muy anterior, mucho antes de Dan Brown. Caballo de Troya. Queremos ya vuestras opiniones. He contado algunas cosas estremecedoras y los amigos de Milenio estarán pensando, Iker se ha vuelto loco. No, era una promesa que yo tenía con Javier Sierra. Buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Y la promesa era cuando tú me hiciste descubrir esta maravillosa música. Es que esta música significa parte de la memoria de lo que va a ser esta temporada de Milenio 3. Sí, tiene una historia detrás, una historia que seguro que muchos de nuestros oyentes pues no reconocerán, porque pertenece también a otro de esos libros que, como Caballo de Troya, marcaron a toda una generación, si no varias, dentro del mundo del misterio. Un libro, en este caso de un escritor suizo, que nos hizo leer la Biblia y otros libros sagrados con unos ojos completamente distintos y encontrar en esos libros sagrados presencias de extraterrestres, nada menos. Eric von Däniken, tuviera o no razón, hizo un documental que se estrenó en salas de cine y cuya banda sonora era precisamente esta que escuchamos. Recuerdos del futuro. Bueno, pues es que los recuerdos, la memoria, las cosas antiguas que van a ser recuperadas serán clave este año en Milenio 3. Y yo un día le prometí a mi amigo Javier Sierra, el día que oficialmente fiches, que yo creo que es un auténtico logro, ¿no? Que siempre ha estado en el equipo. El día 1 de junio del 2002, Javier ya estaba en Bilbao para la primera conexión. Bueno, pues ese día te presentaré con tu música predilecta, Eric von Däniken. Ahí va la promesa. Este año va a ser de auténtica búsqueda en el pasado y el futuro. Y ahora nos ponemos muy serios. 1 y 19 minutos. Esta música a veces es muy importante, la música, evidentemente. Se te queda prendada en la memoria. Y yo descubrí las primeras informaciones sobre el gran desastre de Chernóbil escuchando, por casualidad o quizá no, esta música llena de sentimientos. Siempre que ponemos esta canción que estáis escuchando, amigos, siempre surgen decenas y no centenas de mensajes indicando qué música es esa, porque conecta con algo. Desde aquel instante hace 2 años tuve en mi imaginación, en mi recuerdo, esas ciudades arrasadas, esas tiendas detenidas un día de abril del año 86, ese sarcófago no egipcio, sino soviético, que reventó un día de abril de hace casi ya 25 años, que elevó una gigantesca masa hacia los cielos y que condenó para siempre esa zona del mundo. Si no es por 700.000 personas, muchas de ellas dieron su vida, ese cataclismo podía haber afectado, podía haber contaminado el mundo entero. Nunca se ha sabido a ciencia cierta qué pasó en Chernóbil. Lo que sabemos es que es un lugar que llaman la zona, donde prácticamente no se puede entrar, donde hay un peligro, y que desde luego es una zona llena de imágenes imposibles de olvidar. La ciudad fantasma se llama Pripyat. Con esta música lo recordábamos en televisión, investigamos. Ahora surgió una oportunidad de estar allí, pisando ese suelo. Quiero que escuchéis un documento grabado en Chernóbil hace escasas horas. Es la llegada de 2 amigos, Santiago Camacho y Marcos Macarro. Santiago Camacho no necesita ninguna presentación, Marcos Macarro tampoco, es el cámara, uno de los cámaras de Cuarto Milenio y compañero de esta nave. Están en Chernóbil y grabaron para nosotros
y vamos a escucharles ahora en vivo, la sensación de llegar a un lugar donde la vida es imposible, donde cuentan que los animales han mutado, donde cuentan que la vegetación en los bosques se ha ido comiendo pueblos, edificios enteros, edificios de 10, 15 plantas, donde el mundo se ha detenido y donde todo es una paradoja de lo que el hombre puede hacer consigo mismo. El único ser que atenta contra sí mismo, contra la naturaleza, contra la madre tierra. Chernóbil y esa zona maldita, cerrada durante más de 20 años, es un ejemplo de todo esto. Y está llena de misterios. Nuestros compañeros, con la grabadora, entraban en Pripyat. ¿Os imagináis un Leganés, Móstoles, una ciudad, no sé, Guadalajara, edificios, bloques soviéticos, calles, concesionarios de coches, parques infantiles, polideportivos, y donde no hay nadie, solo un viento gélido que sigue sorteando las calles? Nadie puede vivir allí. Es la patria del plutonio y el cesio, la maldición de lo nuclear. Nuestros compañeros tenían estas sensaciones que ahora podéis vivir con todos nosotros. Finalmente acabamos de llegar a nuestro destino, a Pripyat, la ciudad muerta. Una de las primeras cosas que llama la atención, según hemos ido entrando, es que esas inmensas avenidas diáfanas que veíamos en las imágenes de los primeros días, los árboles, el bosque, los arbustos, se están comiendo literalmente la ciudad. Algunos edificios han desaparecido bajo la vegetación. Del mismo asfalto, de los escalones, de las grietas, salen árboles. Es la venganza, probablemente, de la naturaleza maltratada, que está recuperando lo que es suyo. Era la voz y la impresión de Santiago Camacho, muy cerca de Chernóbil, o Chornóbil, Tierra Negra, en ucraniano. Debe ser muy curioso pasar un cumpleaños en Chernóbil. Santiago Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Cómo se pasa un cumpleaños en la zona y en la ciudad del fin del mundo? Pues se pasa, eso, te puedo asegurar que ha sido el cumpleaños más raro de mi vida y posiblemente una de las experiencias más increíbles, más alucinantes en todos los sentidos de la palabra y desde luego llena de contrastes. Para que te hagas una idea de lo que pudo ser ese día, en un momento dado podía estar paseando pues por las calles, bueno, ya ni siquiera por el bosque, que son las calles vacías de Pripyat, entrando en algunos de esos edificios, estar delante de los restos del sarcófago que guarda el reactor número 4, y apenas unas horas después unos niños de Chernóbil en un colegio ucraniano me estaban cantando en perfecto español una canción de cumpleaños feliz. Yo creo que el contraste entre esas dos imágenes con unas cuantas horas de diferencia pues dice todo lo que puede haber sido este viaje. Por supuesto, 1:25, líneas abiertas para vuestra opinión. Sabemos que es un tema, es uno de los programas que hicimos que más eco ha tenido tanto en la radio como en la televisión. Podéis opinar de todo eso. Líneas abiertas, Carmen, y una encuesta que lanzaba Guillermo León, que está ya en ikerjimenez.com. Adelantamos esa encuesta porque durante la segunda hora trataremos todo el tema de Caballo de Troya, la polémica sobre plagio que hubo sobre este libro, un bestseller a nivel mundial, y el debate de la semana en el que ya pueden votar nuestros oyentes en ikerjimenez.com. Caballo de Troya, ¿realidad o ficción? Por el momento, Iker, gana la ficción. Ficción, desde luego, no es Chernóbil, ocurrió. Puede que haya amigos que no sepan qué pasó. Una noche de abril del año 86, el reactor 4 de la central nuclear Lenin de Chernóbil estalló. Nunca había ocurrido nada parecido, y esperamos que nunca ocurra. Cuentan los pocos testigos que sobrevivieron a aquella visión, una visión de la muerte, que una gigantesca esfera, un globo de llamas rojizas, casi apagadas, se elevó. Había una vieja tradición del ajenjo, el ángel exterminador, que decía que una gran esfera
en llamas. Eso impresionó mucho a la gente religiosa de allí de Chernóbil, y luego lo comentaremos. La estrella del ajenjo del Apocalipsis iba a acabar contaminando, arrasando el mundo. Es curioso porque descubrimos que Chernóbil, ya es casualidad, significa ajenjo, el mismo nombre que aparecía, ese nombre de planta amarga que aparece en la Biblia. Este tipo de misterios acompañan a todo un sistema de casualidades que nadie ha resuelto. La central nuclear revienta y la gente sale a los balcones de aquellas ciudades, que eran muchas y muchos pueblos, y entonces notan algo que yo siempre he recordado. Describían una especie de gotas en su cara, pero no había lluvia. Lo que no sabían aquellos niños, aquellas personas, es que partículas radiactivas estaban atravesando sus órganos, su piel, su cuerpo, y que quedaban condenados para siempre. Las autoridades soviéticas, viendo el desastre de la central nuclear, donde aún hoy queda el cuerpo de uno de los operarios, flotando entre los protones y neutrones en alguna parte de ese gigantesco sarcófago mal cerrado, la gente recuerda que había un miedo atroz, tanto que durante 3 días toda esa zona donde está ahora Santiago Camacho y Marcos Macarro no fue evacuada. Había tanto miedo a qué dirán. Estamos prácticamente en plena Guerra Fría, año 86, los 2 bloques del mundo. Bueno, pues no se avisó, y la gente, los niños, seguían jugando en los jardines, en los parques de atracciones que ha pisado ahora Santi Camacho, donde ya no hay nadie, y solo la noria da vueltas a estas mismas horas, solitaria, mecida por el viento. Toda esa gente condenada a morir prácticamente con grandes enfermedades, mutaciones, porque su gobierno no los evacuó. La impresión al ver ese lugar muerto, como cuando una familia, por un desastre, una tragedia, se marcha y deja casi los platos en la mesa. Los pósters de adolescentes en muchos de los habitáculos de la gente joven de Chernóbil o de Pripyat. Todo repentinamente detenido, y así estará durante miles de años. Es un ejemplo ir ahí para sentir cosas, para sentir si estamos haciendo bien las cosas. Tú, Santi, cuando atraviesas esas avenidas, dicen que hay incluso animales sueltos, que la naturaleza, como nos contabas, va adueñándose de su propio territorio. ¿Qué sientes? ¿Qué siente uno cuando ve esa imagen que siempre ha visto en la lejanía, en las fotos, en los documentales? Es una sensación rara, lo primero porque efectivamente pues son imágenes que habíamos visto muchas veces, pero que como todo lo que sucede muy lejano, pues tiene una aureola de irreal, como si en el fondo no fuese en parte propiedad del mundo del cine o de la fantasía. Hasta que no lo pisas, hasta que no lo tocas, no te das cuenta de que eso sucedió allí. Y sobre todo coges sentido de las proporciones. Una cosa que me dejó absolutamente helado fue cuando subí a la azotea del hotel de la ciudad, que era un punto de observación magnífico, y me di cuenta de que el reactor número 4, el sarcófago, estaba a muy poco. De hecho, el trayecto en coche entre que sales de la central de Chernóbil hasta que entras por la avenida de Pripyat son 3-4 minutos. Estamos hablando de 2 kilómetros, no más. Tenían tan cerca el peligro y eran tan poco conscientes de ello. Y luego da mucha humildad. Pripyat era una ciudad que para los estándares de la época, incluidos los occidentales y mucho más los soviéticos, era una ciudad moderna, modélica, hecha a capricho. Todo lo mejor era para los técnicos nucleares, para la gente que trabajaba en la central. Era una ciudad que se preveía con un gran futuro. Me decían que las tiendas, porque había tiendas, los restaurantes, cosa que no era común en la Unión Soviética, el mismo hotel, tenían una cosa que no se veía en toda la Unión Soviética, que eran luces de neón. O sea, era tal el empeño que habían puesto en ese logro, en esa ciudad nueva. En 1970 y se había construido de la nada. Pues en menos tiempo de 25 años apenas que han pasado, todo eso es una ruina que parece que tiene siglos. La naturaleza tiene tal fuerza que se lo ha tragado absolutamente todo. Cuando veas las imágenes verás que hay planos
en los que cuesta imaginar que debajo de esa selva hay una ciudad, porque directamente no estás paseando por unas calles, no estás paseando por unas avenidas, que era lo que me esperaba yo, pues pasear por una ciudad, no, estás paseando por un bosque salpicado, de vez en cuando entras en un claro, atraviesas un arbusto y ves un edificio de 8, de 10 plantas que no se veía antes. Ahí está el contraste, Santi, que es que además no imaginemos pueblecitos con techos a dos aguas y casitas de aldea. Estamos hablando de edificios rascacielos de la época, ciudades modernas, donde ya nadie puede habitar. Javier quiere preguntarte una cosa, pero yo quiero que los oyentes antes escuchen algo. Si hay una imagen que es absolutamente terrorífica y que por los programas modernos de Google Earth uno puede casi ver desde la altura esto que os voy a contar, es un parque de atracciones. El día 1 de mayo de aquel 1986 se iba a fundar un parque de atracciones para los niños. Jamás ningún niño logró montarse en los autos de choque, o en la noria, o en los caballitos, que siguen ahí, mirando fijamente a la noche ahora mismo, cerca de donde está Santi Camacho. Imagino que la impresión al ver la noria, el sonido de los engranajes de la noria, y todo aquel mundo infantil detenido hace un cuarto de siglo por la locura del hombre, también tiene que impresionar. Santi ha hecho de reportero de forma excepcional y nos trae este regalo sobrecogedor en forma de sonido. Pues creo que al doblar este arbusto nos espera una sorpresa, como así es. Esa es posiblemente una de las imágenes más emblemáticas de Pripyat, una imagen que ha aparecido en películas, hasta en videojuegos, y que todos tenemos en la retina. Es la noria, estamos llegando ahora, es la noria del parque de atracciones que nunca llegó a inaugurarse. La inauguración estaba prevista para el día 1 de mayo. Nos comentan que es uno de los lugares que más radiaciones absorbió. De hecho, los medidores militares que se utilizaron en este punto en su día se salían de la escala, y parece ser que la escala era muy amplia. Y bueno, esta explanada iba a ser un pequeño parque de atracciones. Vamos a visitarlo. El impacto de la noria, el impacto de esos coches que siguen ahí en la misma posición del día que la bola de fuego surcó todo aquello, tiene que ser también una de las imágenes que yo creo que no olvidarás jamás, Santi. Pues no lo olvidaré jamás, porque desde luego es impactante ver cómo ahí se ha quedado absolutamente detenido en el tiempo todo. La noria se conserva a la perfección, por lo menos las barquillas, la estructura está un poquito más oxidada, pero las barquillas pintadas de amarillo parece que están colocadas hace 24 horas. Es una cosa curiosa. Y la verdad es que el resto del parque también tiene un deterioro tremendo. Para que te hagas una idea, como la pista de coches de choque, como todas las pistas o casi todas las del mundo, pues es metálica. Pues y además parece ser que debía ser de buen acero soviético, porque no signos de corrosión. Pues bien, los árboles y los arbustos han doblado las chapas de acero, creciendo entre las junturas, y incluso ya están creciendo en medio de esa pista de coches de choque. Y la verdad es que uno se puede imaginar los niños que nunca disfrutaron de aquello, y sobre todo se puede imaginar, y yo hice más que imaginarlo, porque resulta que es probablemente el punto en el que más radiación hay de la ciudad. Íbamos lógicamente con un guía que nos indicaba, con un contador Geiger, que nos indicaba dónde se podía ir, dónde no se podía entrar, qué edificios eran seguros, cuáles tenían radiación, cuáles tenían también riesgos de derrumbe, porque algunos ya se han venido abajo y se están empezando a desmoronar. Hay un momento en el que estamos pasando justo al lado de una especie de tío vivo que hay, cuando el contador, que ya de por sí emitía unos pitiditos bastante inquietantes, y bueno, las lecturas, luego me explicaba este guía que en casi todos los sitios donde estábamos podían ser 20, 30 veces mayores que las que tenemos en cualquier sitio normalmente. Es decir,
había una radiación residual importante, pero de repente pasamos por uno de esos puntos caprichosos, porque la radiación se distribuye de una forma absolutamente aleatoria. Aquí no hay absolutamente nada. 10 metros más allá puede haber un nivel casi letal, y de repente aquel aparato que estaba emitiendo unos zumbiditos, pues hasta ese momento inquietantes pero discretos, empieza a chillar literalmente, y descubrimos que efectivamente había una importante mancha de radiación en la zona, y es cuando efectivamente me explicaron que aquella noria en concreto había absorbido una cantidad increíble, posiblemente por la altura y porque el fogonazo de rayos gamma le había caído prácticamente de lleno, sin nada que se interpusiera, y algo de eso pues había quedado en el asfalto. Mucha gente quedó muy impresionada por la famosa película de Will Smith, Soy Leyenda, y muchos espectadores pensaban evidentemente que eso era una ficción, que es imposible. Bueno, pues lo más parecido a esa película, a esas escenas del último hombre en el mundo, es el lugar donde están nuestros compañeros, Javier. Bueno, esta noche yo creo que Santiago Camacho se ha convertido en nuestro héroe particular, porque hay que tener una dosis de valor para enfrentarse al enemigo invisible por excelencia, que es la radiación. Hay muchas preguntas que se amontonan cuando escuchas un testimonio en vivo, en directo, desde Ucrania, como el de Santiago Camacho. Y una de ellas, Santiago, es, se ha hablado de que después del desastre de Chernobyl en 1986 y después de la evacuación de más de 100.000 personas que habitaban en ese momento el área, hubo sin embargo familias enteras que decidieron no mudarse de allí. Gente que no tenía nada que perder, que toda su vida eran las tierras que cultivaban, la poca producción que podían obtener de esos lugares, y esa gente ha vivido allí y ha tenido incluso hijos allí. ¿Tú has podido ya contactar con algunos de esas personas que son habitantes de un lugar donde no debería haber teóricamente ningún humano? ¿Santiago? ¿Santi? ¿Hola? ¿Hola? Ahora, parece que había algún problema que puede ser lógico, la conexión es lejana. Te preguntaba Javier, no sé si lo he escuchado, por los retornados o la gente. Hubo dos tipos de personas, unos que dijeron que no se iban, que era incompatible con la vida de la radiación, y otros que, convertidos en apestados cuando empiezan a distribuirles por el resto de la Unión Soviética, nadie los quería, la gente de Chernóbil, era como mencionar al diablo. Todavía sigue hoy, ya nos contará Santi, ese miedo a la zona de Chernóbil y a lo que llaman la zona en general, como si fuera uno hijo del demonio prácticamente para muchos. Bueno, pues algunos volvieron, veían tanto rechazo y le llamaron los retornados. ¿Has logrado, como decía Javier, conectar con este tipo de gente? ¿Están allí? Pues no hemos conseguido hablar con ellos porque quedan muy poquitos. La primera cifra de retornados, en su momento álgido, fue cuando había en la zona viviendo unas 3.000 personas. La mayoría de ellas gente mayor que no quería renunciar a su forma de vida, y que bueno, pues el gobierno soviético decidió dejarles en paz. A día de hoy, según nos comentaban, quedan no más de 200 de estas personas diseminadas en casitas, ni siquiera en aldeas, sino uno aquí, otro más allá, y todos ellos parece ser que muy mayores. El problema es que digamos que la zona, lo que es la zona de exclusión, 30 kilómetros más o menos alrededor de lo que es la central nuclear de Chernóbil, es un límite completamente arbitrario, esa es la mejor palabra. Y cuando digo eso es porque había que poner el límite en algún sitio. Alrededor de la zona hay otra zona que se llama la zona 3 de radiación, donde hay núcleos de población densamente poblados. Me viene a la cabeza Ivánkiv, que es la última localidad que atravesamos antes de llegar a la zona de exclusión, que tiene 12.000 habitantes. Es decir, vamos, y están lindando con la zona donde la vida es incompatible. Ivánkiv está
10 minutos, 15 minutos de coche, no más. Oye, Santiago, y este verano que hemos sido testigos de los pavorosos incendios que han asediado Rusia y que han entrado en la zona de Chernóbil, ¿tú has visto las consecuencias de esos incendios también en este viaje, en estas horas que llevas allí? Pues curiosamente no, porque me comentaban, y eso les llamaba mucho la atención, que había sido un verano muy seco, no solo en toda la antigua Unión Soviética, sino incluso especialmente en Ucrania, y decían, pero en Chernóbil llueve todos los días. Y es curiosísimo, pero efectivamente, o sea, de hecho nos llovió a nosotros. Todos los días, o casi todos los días, cae un chaparrón, y eso a la zona de exclusión no ha habido en toda la zona de exclusión. Hay un retén de bomberos, de hecho, preparado en Chernóbil, porque la ciudad de Chernóbil todavía vive gente. Vive el personal de la central nuclear, que todavía funciona. Vive el retén de bomberos, que está ahí preparado para una serie de cosas. Viven los soldados encargados de la seguridad. Es decir, estamos hablando de que viven casi 1000 personas. Y nos comentaban eso, que afortunadamente justo lo que era la zona de exclusión se había quedado por completo libre de cualquier fuego. Eso sí, lógicamente el peligro o el temor era que en los incendios que podía haber habido incluso a cientos de kilómetros, porque la extensión de la contaminación radiactiva había sido muy, muy, muy amplia, pues podían haber levantado capas de polvo que ya estaban muy profundas en la tierra y haberlo vuelto a colocar en suspensión con el consiguiente peligro. Pero en la zona de exclusión no ha habido ningún incendio este año, gracias a Dios. Vamos a escuchar incluso la tormenta sobre Chernóbil, que yo creo que es sobre Pripyat, la ciudad fantasma, que uno puede imaginarse, ¿no? Lo he escuchado en los documentos que trae Santi. Empieza a tronar el cielo sobre el sarcófago, un sarcófago que se tuvo que tapar. Nunca se sabrá, dicen que es uno de los grandes secretos del siglo XX, cuánta gente murió en Chernóbil. No se puede saber. Lo que se sabe es que la Unión Soviética sacrificó, entre comillas, a 700.000 personas, los llamados liquidadores, cuyas imágenes se pueden ver en Internet. Nosotros decimos un documental. Si alguien quiere más información, en cualquier plataforma de Internet, en la página de 4, en la página de ikergenet.com, vinculizando a través de la SER, está el documental La noche del fin del mundo. Las imágenes de aquella gente, con trajes que no les protegían, subiendo la central nuclear y con prácticamente escobones, quitando el plasma radiactivo y condenando su vida para siempre, yo creo que es algo increíble. Hubo ejemplos concretos, con nombres y apellidos, de 2 liquidadores que tuvieron que meterse debajo de la central nuclear, donde el plasma estaba junto al agua, porque iba a haber una gigantesca expansión por una serie de tuberías. Había que inmolarse. 2 personas tenían que dar su vida para bucear en aquel plasma, sabiendo que tenían 3 minutos de vida, y cerrar aquellas arandelas. Y 2 hombres lo hicieron. Dieron un paso al frente. ¿Cómo es posible que el mundo no sea más consciente de que miles de soviéticos, y no es la primera vez en la historia, dieron su vida para que ese problema no fuera de índole planetaria? Porque la gran nube de radioactividad de Chernóbil se expandió. Y muchos saben, dicen, aseguran, y hemos hablado con todos los expertos, que llegó hasta España. Ahora, ¿es verdad todo aquello que se comentó? Y hay mucho que hablar de esto, de mutaciones, gallos de un tamaño impresionante, lobos gigantescos, siluros o peces absolutamente terroríficos mutados. Bueno, muchas preguntas también van por ahí en nuestras vías de contacto. Antes, y quiero hablar también con nuestro compañero Marcos Macarro, a ver qué ha visto su ojo, el ojo de la cámara, con qué se ha impresionado al estar en aquel lugar que casi nadie ha pisado o puede pisar. Pero hay más documentos con sonidos. ¿Os imagináis un hotel de 10 plantas donde tienen que seguir todavía las llaves de las habitaciones, las lamparitas? Un hotel donde la vida es imposible. Estamos en el interior del hotel, en lo que en su día fue la recepción. Nos comentan que este edificio está relativamente limpio de radiación, relativamente, y que podemos pasar. Y antes de las preguntas, el número, Carmen, era el nuevo número que tengo que ir adecuando. 27699. 27699. Fijaos, por favor, en este documento. Escuchadme atentamente. El sarcófago sigue, ¿verdad? Los expertos dicen que hay fugas que se pusieron prácticamente como, no sé cómo describir la imagen, como una serie de tabiques para tapar algo que estaba ahí abierto. Un gigantesco hueco, como una boca que grita y que emite radioactividad al mundo. Y se puso un sarcófago.
Santiago y Marcos, han llegado al sarcófago. Me parece algo increíble. Y mucha gente les pregunta si hay peligro. Ahora nos contarán ellos. Pero este es el momento. Estamos justo ante el cuarto reactor. Y la verdad es que la experiencia es sobrecogedora, sobre todo porque se está empezando a desatar una tormenta. Ya ha empezado a llover y algunos rayos cruzan el cielo. Y la tristeza del sitio y del lugar pues se hace cada vez más patente y más palpable. Ahí dentro está la energía que hago con tantos miles de vidas, encerrada en un cofre, en un sarcófago, que se está deteriorando con el tiempo y que requiere una rápida construcción de uno nuevo. Milenio 3, en la SER. Pues hay muchas preguntas. Siempre que hablamos de Chernóbil, la gente recuerda esa terrible tragedia, Iker, y las preguntas surgen. Vamos a repetir ese número de contacto donde nos pueden enviar los SMS: 27699, palabra clave milenio espacio y vuestros mensajes, milenio 3 con número @cadenaser.com, y como siempre, segundo a segundo los mensajes de la web de la cadena SER. Manuel desde Valladolid preguntaba en relación con la visita de Santi a Chernóbil. Ha metido el índice de radiación. Dice que si en algún momento ha podido comprobar, ya que han pasado 25 años, pero según tiene entendido la radiación dura mucho más. ¿Ellos han podido comprobar in situ esa radiación? Llevabais un aparato que se llama dosímetro, ¿no, Santi? Sí, lo llevaba el guía, un medidor, un dosímetro y un medidor Geiger. Y efectivamente los niveles de radiación en según qué zonas son altos. Cuando digo altos, podemos hablar de 500 a 3.000 microrems, que para hacernos una idea, pues la radiación normal, la que puede haber en Madrid, pues por la radiación solar, por la radiación que emiten pequeñas partículas radiactivas, lo que podéis estar ahora mismo vosotros sometidos en todo momento son 18. Bueno. También se preguntaban cómo es posible que una zona que supuestamente está muerta, la vida se esté abriendo camino. Un saludo a todo el equipo. Hola milenarios, es curioso, pero aquel fatídico 26 de abril de 1986 fue el día que cumplí 18 años. Lo recuerdo como ahora lo siente Santi Camacho. Un cumpleaños un tanto extraño, nos decían desde Albacete. Hace unas semanas leí una noticia que hablaba de que el sarcófago de la central nuclear debería ser sustituido porque tenía fecha de caducidad. ¿Es eso cierto?, nos preguntaba Rafael. ¿Cómo está el sarcófago, Santi? Ahora mismo, a la 1:48 de esta noche, en pleno septiembre del 2010, se ha hablado mucho del peligro de ese lugar y de de una las chapuza grietas, que hizo, ¿no? exactamente. Ya ha habido fugas, de hecho, sí, después del accidente del 86. Sí. No, el sarcófago literalmente se está desintegrando. O sea, la tremenda energía, el sarcófago es de hormigón y acero, se hizo como se pudo y a costa de muchas vidas humanas, pero lógicamente la tremenda energía que contiene se lo está comiendo por dentro. O sea, esa es la realidad. Pero entonces esa energía, Santi, dentro sigue viva, sigue... Sí, eso o sea, es inextinguible. Se ha puesto una especie de muralla humana, pero eso sigue ahí como si fuera un monstruo. Mira, para que te hagas una idea de hasta qué punto eso puede ser así, al otro lado de la central de Chernóbil hay un estanque que no tiene comunicación con el río. Es un estanque artificial, 22.000 metros de estanque, en donde hay siluros del tamaño de cocodrilos. Eso te puedo asegurar que los he visto. Pues ese estanque, ese agua no puede evidentemente vaciarse, ni el estanque puede vaciarse, porque los metros de agua que hay entre el estanque y el fondo hacen de pantalla, porque todo el fondo está diseminado de materiales altamente radioactivos que cayeron en su día. Y entonces uno de los grandes problemas es saber cómo van a sacarlos de ahí, porque claro, no se puede vaciar, no se pueden extraer de ninguna forma, y pues en ese estanque que estuvimos y estuvimos filmándolo y estuvimos hasta echando de comer a los tales siluros, pues te puedes imaginar que es un problemón bárbaro. Pues en el sarcófago tres cuartos de lo mismo. Ya se han iniciado tímidamente las obras de construcción del nuevo, que es un proyecto sumamente ambicioso, porque va a ser una especie de cúpula de acero prácticamente macizo que sobre
terminar se va a construir en otro sitio para evitar lógicamente lo que pasó con la primera, que era que los trabajadores se vieran afectados. Se va a construir a unos cuantos metros, a bastantes metros del lugar definitivo, sobre raíles. Se va a transportar a su lugar definitivo y ahí se va a instalar, encerrando el sarcófago antiguo. Es decir, no es una sustitución, sino que va a ser como una especie de material. Qué tremendo, como una gran muñeca rusa. O sea, es como la novela de Stephen King, La cúpula. Luego la realidad supera cualquier ficción. Y el bosque que se quedó rojo, un bosque rojo. Y esos lugares como los cementerios de helicópteros que siguen ahí, o los barcos varados. Estamos todos muy atentos. ¿No crees, Santi, que deberías explicaros, porque nos estás poniendo un poco los pelos de punta, si has ido a este lugar equipado de alguna manera especial, protegido de alguna manera, en fin, cómo accedes a ese cementerio o a esa ciudad fantasma? Tienes que pasar una especie de código de luces, ¿no? ¿Cómo lo haces? Ropa de calle, ahí donde lo ves. El código de vestuario es muy sencillo, es pantalón largo, zapato cerrado, manga larga y poco más. Y cara al descubierto, y manos al descubierto. Por supuesto. Pero luego hablaba antes con Marcos Macarro, con el que hablaremos ahora, y me decía que incluso a la salida teníais que pasar por un arco de radiación, que si teníais más radiación en el cuerpo de la que debía para salir de la ciudad, os pitaba. Sí, de hecho pasamos, el vehículo fue completamente revisado con detectores, el vehículo en el que atravesamos la zona, y luego todos nosotros, pues porque además tuvo la casualidad de que coincidimos con la salida de un turno de trabajadores de la central, pues todos íbamos pasando por una especie de arcos en los cuales tenías que que apoyar las manos y te hacía un barrido de arriba abajo para ver si tenías radiaciones. Si estabas limpio, que venía a ser lo normal, pues no pasaba nada y pasabas. El problema era, me contaban, si pitabas, diciéndolo en lenguaje llano, porque entonces pues podías ser sometido a lo que se llama una ducha química, que básicamente es que con una serie de productos químicos, que no sé cuáles serán, pues con unos chorros a presión te duchan de arriba abajo, y supongo que aquello no tiene que ser champú Johnson para niños, tiene que ser algo bastante corrosivo y no una experiencia agradable, pero por suerte pasamos el test y no pasó nada. Yo estoy pensando ahora mismo 1:53, todos aquí muy atentos, los compañeros técnicos, nuestro comandante Carlos Ródenas, Fermín Agustí, Carlos Largo. Estamos todos pensando, esto es una película, esto no puede estar ocurriendo ahora mismo en una parte del mundo donde pasó algo increíble, y algo increíble de lo cual no nos contaron toda la verdad, que es lo más asombroso, y hay mucho secretismo y mucha conspiración. Pero Marcos Macarro, que es uno de nuestros cámaras, yo diría que el gran jefe de imagen de cámara, ¿no?, de nuestro equipo, un hombre que ha filmado de todo en su vida, que lleva 5 años con nosotros en Cuarto Milenio, yo no sé a él, ahora ahí a la vera de Chernóbil y de Pripyat, ¿qué es lo que más le ha impresionado? Os he hablado muchas veces de Marcos Macarro y de su valentía probada, ¿no?, pero él mirando siempre esa visión solitaria del visor de la cámara, ¿qué no podrá olvidar nunca, Marcos? ¿Qué plan no podrás olvidar nunca, Marcos? Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches, Iker. ¿Qué se te ha quedado para siempre en la cámara del corazón, no? Hombre, pues muchas cosas, ¿no? Lo que pasa que, bueno, si me tengo que quedar con algo, hombre, Pripyat y sobre todo los interiores, ¿no? Todo lo que son los edificios, las salas, las habitaciones, y sobre todo, pues, si me tengo que quedar con una, el colegio, que había un colegio ahí abandonado, bueno, como todo, y había como una sala. Yo normalmente cuando entraba en los edificios yo me quedaba resguardado, ¿no?, para poder trabajar con tranquilidad, ¿no?, y entonces pues me quedé, pues me atrasé, ¿no?, y de repente pues entré en una sala, totalmente, pues, como todas las salas que hay ahí, ¿no?, todas las habitaciones, totalmente pues destartalado, las ventanas rotas, con las tuberías oxidadas, y en medio de esa sala había como una máscara de estas antigas, de estas las típicas, como la trompa de un elefante, y estaba pues como suspendida en el aire, ¿no? Y esa imagen a mí me pareció pues totalmente, además de poética, pues inquietante, ¿no? Y luego a continuación de esa sala es que ya entrabas en otra sala que no es que hubiese una careta en el suelo, o sea, una careta, sino había como pues,
cientos, miles de caretas en el suelo tiradas, hasta el punto que si entrabas en la sala tenías que pisar forzosamente las caretas, ¿no? Y la verdad es que pues esa imagen, esa alfombra que había de caretas, así, eso ya directamente me pareció pues como un escenario de película, ¿no? Una imagen totalmente dantesca. Se nota que Marcos es cámara, ¿eh? Y es auténtico poeta de la imagen, porque nos has dejado impresionados. Pueden ser máscaras, Marcos, de aquellos liquidadores que dieron su vida por salvarnos también. Pues yo en ese momento no sabía, claro, yo pensaba que sí, que tenía relación con la catástrofe, ¿no? Pero luego Santi me contó que por lo visto eran caretas, o sea, máscaras que estaban ahí en el colegio para dar instrucción a los niños en caso de ataque nuclear o de ataque químico, ¿no? Y luego pues se ve que las abandonaron ahí, las tiraron de mala manera. Pero bueno, en ese momento ya no ¿Hay sabía. recuerdos por ahí dentro? ¿En esos lugares hay recuerdos? Vamos a escuchar algún momento antes. Seguiremos unos minutos con nuestros compañeros porque esto me parece absolutamente estremecedor. Y estoy pensando una cosa, Javier, Carmen. Yo no lo sé, puedo equivocarme. Y este año va a haber mucha hemeroteca sonora. Pero yo no recuerdo un programa que conecte y que nos hable con documentos desde Chernóbil, ¿no? Desde Pripyat. Yo no lo recuerdo, que haya una crónica tan viva como esta. Escuchad esto, por favor, porque hay un polideportivo donde todavía quizá, si uno afina el oído, puede escuchar a los antiguos campeones, a los que iban a ser campeones soviéticos. Escuchad. En medio de otro pequeño bosque nos encontramos el polideportivo, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Vamos a intentar visitarlo por dentro. La entrada del polideportivo está complicada porque la naturaleza, los arbustos, lo invaden absolutamente todo. Apenas hay un senderito y aún así nos tenemos que abrir paso entre la vegetación, y lo que era la puerta está escondida en medio de un montón de hojas. Vamos para adentro. Estas son las instalaciones de la piscina, lo que queda de ellas, la administración, la entrada, todo en un estado de deterioro enorme. Por ahí las goteras, pues, y el suelo no parece muy firme, así que no vamos a entrar. Y vamos hacia donde estaría propiamente dicha la piscina. Pripyat nació en 1900, las más avanzadas de la antigua Unión Soviética. Murió en 1986. Es un lugar incompatible con la vida, pero tenemos que hablar, y la gente nos pregunta sobre esos animales. Nuestros compañeros Santi y Marcos han dado de comer esos siluros gigantescos que están en el lago artificial de Chernóbil, que significa, en ucraniano, repito, tierra negra. ¿Y la historia del ajenjo, Javier? Aquella profecía del ajenjo. Bueno, yo creo que aquello fue lo que nos puso de los pelos de punta a todos, porque era lo que relacionaba la llegada del fin del mundo, el ajenjo del apocalipsis, con precisamente lo que había ocurrido allí. Yo repito, Javi, que la estrella del apocalipsis se llame ajenjo, que es una planta, no es un nombre, y Chernóbil significa ajenjo. No hay tiempo para más, volvemos en unos minutos. Marco, Santi, esperad ahí porque hay algunas preguntas muy importantes. Continuamos, Milenio 3.